Bienvenidos a todos a esta nuestra segunda charla en la Semana de la Prevención. Hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema que es bastante importante, que es la ley número 10889, una normativa creada para proteger a las personas consumidoras ante posibles afectaciones derivadas de operaciones fraudulentas en cuentas administrativas por entidades financieras autorizadas en Costa Rica. Para profundizar de este tema, para entenderlo mejor y saber de qué estamos hablando, hoy nos acompaña el señor Douglas Madrigal. Él es coordinador de la Oficina de Investigaciones y Prevención de Fraudes en Caja de Ande. Bienvenido, Douglas, ¿cómo está? Muy bien, Alejandra. De verdad que es un gusto estar el día de hoy por acá, poder darles a conocer esta ley, que es un tema realmente nuevo. Fue una ley que entró en vigencia a partir del 23 de marzo de este año en curso. Entonces realmente es muy importante conocer, porque nos da herramientas para poder presentar reclamos y poder defendernos ante situaciones fraudulentas. Perfecto, muchísimas gracias, Douglas. Y antes de iniciar, queremos comentarles que vamos a tener una frase ahí escondida entre todo lo que nosotros vamos a conversar, para que ustedes en los comentarios nos coloquen cuál es esa frase y así queden participando por 100,000 colones, que haremos la rifa después de la charla. Entonces, para que también estemos atentos ahí. Para iniciar, Douglas, y que la gente nos entienda un poquitito más, ¿verdad? Todos los accionistas que nos están viendo, ¿qué es esta ley? ¿Cuál es su principal objetivo? El principal objetivo de esta ley es proteger a las personas usuarias de servicios financieros ante situaciones de fraudes, estafas electrónicas, rebajos no autorizados y sustracción de dinero de las cuentas. Sumamente importante que, aunque ya las entidades financieras teníamos responsabilidades, esta ley viene como a fortalecer más esas responsabilidades. Entonces nos obliga a tener un proceso de investigación más serio para definir ciertos parámetros que vamos a ver más adelante. Perfecto, y qué importante conocer que tenemos esta ley que nos respalda definitivamente, ¿verdad? Y entonces, específicamente, ¿a quién respalda la ley número 10889? Como la misma ley lo dice, la ley respalda a todas aquellas personas usuarias de servicios financieros, que tengan cuentas de ahorros, que tengan cuentas corrientes, que tengan tarjeta de débito, ante movimientos no autorizados en sus cuentas. En pocas palabras, nos defiende a todos, porque todos tenemos cuentas en entidades financieras. Perfecto, llevémoslo a un caso práctico, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tiene una persona para presentar un reclamo, según lo que nos dice la ley 10889? ¿Y qué podría pasar si se deja pasar ese plazo que tienen? Ok, a partir de que nos damos cuenta que fuimos sujetos de un rebajo no autorizado, tenemos 30 días naturales a partir de la comisión del hecho, o que fuimos sujetos de la estafa. Sumamente importante que tengamos claro eso, ¿verdad? Porque ese es, como dice la ley, empieza a contar ese día. Por ejemplo, si nos dimos cuenta el 29 de agosto que fuimos sujetos a un fraude, pero la estafa había sido ejecutada el 27 de julio, ya no podemos reclamar, porque ya pasaron más de esos 30 días naturales. Un ejemplo más concreto puede ser, si 12 de agosto sufrimos somos sujetos, nos damos cuenta, o inclusive puede ser que no nos damos cuenta, pero ese día fuimos sujetos, ese día se dio el rebajo no autorizado. Contamos 30 días naturales, lo empezamos a contar a partir del 13 de agosto. Y ahí vamos, 1, 2, 3, hasta los 30 días naturales, entonces podríamos reclamar hasta el 11 de septiembre. Hasta ese momento podría realizarse el reclamo. Sumamente importante, como les digo, tener ese plazo, ¿verdad? Porque si también corta un poquito a la hora de la investigación, pero en un principio tener en cuenta esos 30 días naturales posteriores a la comisión de los hechos para poder realizar ese reclamo. Si no se hace dentro de esos 30 días, no procede. No podemos hacer ya nada. No procede porque la ley es muy clara en eso, que tiene que ser dentro de ese plazo de esos 30 días naturales. Y pensando que tal vez tenemos por ahí alguna persona que necesita hacer este reclamo ante una entidad financiera, ¿qué consejos le podrías dar? Ok. A la hora de presentar el reclamo, lo primero que tiene que hacer la persona usuaria es dirigirse al organismo de investigación judicial, porque la ley es muy explícita en ese sentido de que para presentar un reclamo ante la entidad financiera debe presentarse una copia de la denuncia presentada ante el organismo de investigación judicial. En su momento le realizamos una consulta a los personeros de la sección de fraude informático del Poder Judicial y yo les preguntaba, bueno, cuando llega una persona al mostrador a poner la denuncia, ¿qué herramienta o qué les sirve a ustedes?
Entonces, lo primero es tener identificado cuáles fueron los movimientos que fueron sujetos de fraude, una descripción y ojalá llevar los medios de prueba. Puede ser un estado de cuenta, puede ser un pantallazo, puede ser el correo electrónico que nos llega, que ya nos dimos cuenta, nos llegó el correo electrónico que estoy haciendo, que se realizó un rebajo y hasta ese momento digo yo, mira, esto no lo estoy haciendo, bueno, ese pantallazo. Pero lo más importante es llevar identificados los documentos, porque los compañeros del organismo de investigación judicial no pueden ponerse a revisar todo un estado de cuenta por un tema de secreto bancario y demás. Entonces sí es importante que lleven identificados los movimientos que fueron sujetos a fraude. Douglas, ¿y cuál sería el proceso o esas recomendaciones que le podemos dar a una persona que se acaba de dar cuenta que se encuentra ante un fraude? Ok, lo primero y más importante es que llame a la institución financiera. En este caso acá en Caja de Ande tenemos servicio de atención al accionista los 24/7. Pueden llamar al 2523-4949 o a la línea gratuita 800-225-2633 o inclusive por medio del WhatsApp, que es el 7102-0394. Por medio de esos canales ustedes pueden llamar y reportar que tienen sospechas, que fueron sujetos de una operación fraudulenta. Entonces el compañero de servicio al accionista lo primero que va a hacer es realizar un bloqueo de las cuentas. Ya una vez que ustedes realizaron ese bloqueo, y puede ser que se dieran cuenta a medianoche, lo bloquearon de una vez porque les repito es 24/7. Entonces al día siguiente ahí sí van al organismo de investigación judicial, presentan la denuncia y posteriormente ya ahí sí tendría que ser preferiblemente de forma presencial, visitan una sucursal nuestra y presentan el reclamo. Ahí llenan un formulario muy sencillo, se les pide la copia de la denuncia porque es un requisito explícito por la ley y ya ahí después se siguen con todos los procedimientos. Perfecto. Y una vez que ya presentamos el reclamo, ¿verdad? Tal vez quedamos ahí como, bueno, ahora, ¿qué sigue, verdad? Según la ley, ¿cuál es el proceso de investigación que dice esta ley 10889? Una vez que el accionista presenta la denuncia o cualquier usuario financiero, obviamente se les va a dar un número de control de caso y demás para poder darle seguimiento al caso, pero casi que de forma inmediata inicia el proceso de investigación. Y es muy importante dejar claro que no es un proceso de investigación antojadizo ni mucho menos, ya que la misma ley estipula algunos parámetros que las instituciones financieras debemos verificar para ver si procede o no procede el reclamo. Perfecto. Y hablando entonces ahora tal vez de los resultados, ¿verdad? Ya que presentamos el reclamo, ya se está investigando, pero entonces ahora los resultados, ¿cuáles podrían ser esos posibles resultados de la investigación? Sí, son dos vías muy simples, Okay. o procede o no procede, ¿verdad? Así de crudo, pero sí es importante que quede claro, ¿verdad? Y va un poquito vinculado a la respuesta anterior, que las investigaciones van realmente dirigidas por los parámetros que establece la ley y muchos controles más que ya la institución tiene. Entonces, cuando se llega a un hallazgo o a una investigación o a los resultados de la investigación, es porque ya se han revisado todos esos parámetros, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengan la seguridad que todo sea verificado para poder dar una respuesta, ya sea procedente o no, ¿verdad? Perfecto, y entonces tal vez contémosle un poquitito acá a los accionistas que nos están viendo, ¿qué pasa cuando sí procede? Ok, cuando sí procede, reciben una notificación de que el reclamo procede y la institución tiene 10 días hábiles para realizar la devolución del dinero y el desbloqueo de la cuenta en caso de que proceda, ¿verdad? Porque la cuenta fue bloqueada, ¿verdad? Y en el otro escenario, ¿cuándo una institución puede rechazar un reclamo? Ok, la ley es muy explícita, establece 3 causales en las que no corresponde devolver el dinero ni dar la razón, por así decirlo, al usuario en el reclamo. Las 3 son cuando haya existido autofraude, cuando haya existido dolo y cuando la transferencia sea entre cuentas del mismo titular. Las 2 primeras van muy de la mano en términos legales, ¿verdad? Por ejemplo, el autofraude ocurre cuando el propio titular de la cuenta realiza la transacción o participa en ella y hace el reclamo, intenta reportarla como fraudulenta para poder que se le vuelvan los fondos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona hace una compra y dice, ay, no, yo no la hice, alguien más la hizo por mí. O el titular realiza una transferencia a otra cuenta y dice que nunca la autorizó. En el caso del dolo, el dolo implica una acción intencional. El dolo es decir, me levanté con ganas de hacer algo malo. Entonces, van muy de la mano, porque el autofraude sí, hay dolo, pero puede ser en el dolo, puede ir más allá. Puede ser que mintamos sobre un hecho
para poder llegar al resultado de ese falso rebajo, para que nos den la devolución. Podemos alterar información o inclusive, y por qué no, que presenten una denuncia falsa del OIJ, ¿verdad? Ahí hay dolo. Es decir, que la institución demuestre que hubo intención de engaño por parte del accionista para realizar el reclamo. Y la tercera, cuando la transferencia sea entre cuentas del mismo titular. Eso son transferencias de TERES, es muy común. Eso es que tal vez pasa, yo ingreso a la página transaccional de otra institución financiera, ingreso y transfiero fondos desde mi cuenta de Caja de Ande. Los jalamos, como decimos popularmente, ¿verdad? Entonces, eso es un causal también para rechazar el reclamo. Puedo ir adelantándome un poquito, en este caso, entre cuentas del mismo titular es bueno que utilicemos la firma digital, recomendarles, utilicen firma digital, porque eso nos da también seguridad a la hora, más que todo en ese tipo de transferencias de TERES. Creo que también es importante saber que en esta ley siempre vamos a estar, ¿verdad?, del lado del accionista, del lado de las personas, pero que también la entidad financiera pues investiga para cerciorarse de que efectivamente pues todo esté bien, ¿verdad? Y creo que también es algo que los accionistas deben saber, que siempre vamos a respaldarlos y vamos a buscar el bien de ellos. De hecho, digamos, me parece a mí que es correcto que también a la hora de que vayamos a presentar un reclamo, la institución siempre va a estar al lado del accionista. Primero, porque ahorita la ley nos está imponiendo esa responsabilidad. Pero segundo, obviamente por una buena práctica además. Pero sí es importante que el accionista tome conciencia y diga, bueno, voy a ir a presentar un reclamo, pero que sí revise bien los movimientos, que tenga la seguridad y demás, para que no pasen un mal momento, que después, por ejemplo, lleguen y les digan, no, es que el reclamo no procede, y tal vez fue por un análisis que no era, ¿verdad? Pasa muchas veces que, por ejemplo, por decir algo, vienen y hacen el reclamo acá, y Caja de Ande no fue vulnerado. Entonces el resultado de la investigación acá posiblemente es que las cuentas en Caja de Ande no fueran vulneradas, pero fueron vulneradas en otra institución financiera, ¿verdad? Si el accionista hubiera ido un poquito más allá, tal vez hubiera ido a reclamar a la otra entidad financiera antes y tal vez no hubiera pasado el plazo de los 30 días. Por eso es muy importante también tener eso, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, manejen eso, de hacer ese análisis, realmente cuál cuenta fue vulnerada. En este caso, la de Caja de Ande o la de la otra institución financiera. Igual, ustedes vienen, interponen el reclamo acá, Caja de Ande no les va a poner un pero, ni mucho menos. Vamos a recibir, le vamos a dar curso a la investigación, pero ya, y si el resultado es que su cuenta fue violada o violentada en la otra institución financiera, ya usted va a tener que ir a hacer el reclamo precisamente a la otra institución, y puede ser que alargue un poquito más el proceso de respuesta, o que inclusive que la otra institución financiera le diga, no, es que ya pasaron los 30 días que ustedes tenían para reclamar desde que se dieron cuenta. Perfecto, muchas gracias. Y antes de pasar a un enfoque un poco más preventivo que queremos conversar, les quiero recordar que no se olviden de colocar la frase que tenemos en este webinar para ustedes, para que también queden participando de la rifa de los 100,000 colones. Con este tema de prevención, Douglas, ¿qué medidas nos recomienda, ¿verdad? Y les recomienda a todas las personas que nos están viendo para evitar ser víctimas de fraude o de estas estafas informáticas? Ok, gracias a Dios, siento que a nivel país desde hace varios años se ha dado campañas de ciberhigiene digital. Conocemos medidas tan comunes como contraseñas robustas, revisar los correos electrónicos, no atender llamadas sospechosas. Ante cualquier llamada que tal vez uno no conozca de una institución pública o privada, mejor decir que no dar información confidencial, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a los accionistas, en el trato que he tenido con ellos, que una institución, por ejemplo, Caja de Ande, no les va a llamar y les va a decir, deme su número de tarjeta. O sea, es información que hasta cierto punto se maneja, inclusive la institución no la maneja de una forma tan específica, ¿verdad? Hay una protección del número de código de su tarjeta. Entonces, si se lo llaman de Caja de Ande y le dicen, vea, muchacha, es que necesitamos que nos dé su número de tarjeta y todo porque está dando un problema. No se lo dé, porque ninguna institución financiera ni institución pública va a necesitar esa información porque ya contamos con la misma, ¿verdad? Entonces sí es importante que tener ese cuidado, no compartir códigos de verificación, los OTPs, bueno, realmente no confiar en llamadas que suenen, que vienen desde lugares o call center, como le llamo yo, de mala muerte.
tener cuidado por los enlaces que envían por medio de mensajes, pasa mucho con los sistemas de mensajería, también a veces pasa con instituciones públicas, la suplantación de identidad, hay que tener mucho cuidado. Ahora el tema del falso funcionario municipal, según estadísticas del OIJ, está por encima. Pasa mucho que muchas personas tienen terrenos, tienen propiedades, y los delincuentes tienen acceso a todas esas bases de datos, no sabemos cómo, pero ellos tienen acceso a esas bases de datos. Entonces ellos empiezan a llamar y dicen, somos de la municipalidad de tal y tal lugar y usted tiene un terreno. Bueno, y usted dice, bueno, ahí sí, yo me asusto, yo tengo el terreno, definitivamente tengo el terreno. Y tal vez dicen, ay, no ha pagado impuestos, porque también ellos tienen el dato que no ha pagado impuestos. Entonces usted se va, como decimos nosotros, cae en la trampa muy fácil. Entonces, ante cualquier información así, mejor diríjase a la institución pública, ¿verdad? O a la institución que usted tiene que realizar el trámite. Y para mí, una herramienta, bueno, como lo había dicho anteriormente, otra herramienta que ustedes pueden utilizar es el uso de firma digital para sus transacciones. Recordarle que Cajayande brinda ese servicio de firma digital de forma gratuita para los accionistas. Solamente tienen que ingresar a la página web y pueden sacar cita desde ahí y gestionar ese servicio, ¿verdad? Para también aprovechar de ese beneficio que ustedes tienen como accionista y también protegerse, porque la firma digital es un medio no transferible de identificación. Necesita dos factores, la tarjeta y el código, ¿verdad? Y que solo usted lo tiene, ¿verdad? Obviamente, si ustedes tienen firma digital, y por ahí va otro consejito, no le anoten el código en la firma digital, porque también me he topado casos de personas que tienen la tarjeta de firma digital y el código de la firma anotado dentro de la tarjeta. Entonces, otro consejo es tenerlo por aparte, ¿verdad? Y otra recomendación, ya para ir cerrando esa parte de las recomendaciones, que para mí es súper importante, mantenga sus datos actualizados. Primero, porque es deber de todas las personas que somos usuarios de servicios financieros mantener nuestros datos actualizados. Y segundo, porque nos protege, ¿verdad? Y nos da una seguridad, porque igual podemos recibir una llamada, vea, estamos llamando de Cajayande, usted tiene que actualizar datos, y los actualizamos por teléfono. Y ahí también uno se va resbalado. Cajayande solo actualiza datos físicamente, ¿verdad? Ya sea en una oficina o por medio de un asesor divulgador cuando visitan los centros educativos, pero sí, mantener actualizados los datos nos protege. Si cambiamos número de teléfono, cambiémoslo de una vez en las instituciones financieras. Son como cositas muy puntuales, pero que realmente nos ayudan. Sí, que son consejos que de verdad van a evitar que pasemos una mala situación. Y desde su experiencia, Douglas, ¿cuáles son tal vez como los errores más comunes que cometen las personas? Hay como unos para puntuales. mí, bueno, confiar en las llamadas falsas, ¿verdad? Precisamente porque el tico somos muy confiados, somos muy buena gente. Abrir mensajes que no corresponden realmente, ¿verdad? Y más que todo, bueno, sí, serían esos dos, ¿verdad? Porque son como las tipologías más comunes, pero más que todo es el exceso de confianza. Yo creo que por exceso de confianza es que nos pasan todo ese tipo de situaciones. Algo que en Costa Rica también es muy común, ¿verdad? Que somos muy de confiar y demás, y entonces pues es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces ser buena gente le llamo yo. Exacto. Y entonces podemos decir que la prevención sigue siendo la herramienta número 1 para evitar este tipo de situaciones. Definitivamente, Alejandra, vea, podemos tener leyes realmente muy fuertes de aplicación, podemos tener un conocimiento, pero la prevención realmente es la herramienta que nos ayuda a evitar caer en eso, ¿verdad? Porque es estar atentos, prevención es estar atentos a lo que viene, es saber que algo se puede dar y estar en todas, ¿verdad? Porque precisamente el delincuente, el estafador, utiliza un montón de factores, ¿verdad? Se habla del triángulo del fraude. El triángulo del fraude tiene 3 laditos, como es un triángulo. Tenemos la parte de la presión, tenemos la parte de la oportunidad y la razonalización. ¿Por qué? Y ellos ven que hay una oportunidad, identificamos que X o tal grupo tiene esa susceptibilidad, entonces utilizamos la presión. Por ejemplo, en el caso, les decía yo, del falso funcionario municipal, llamamos y decimos, vea, es que usted tiene el terreno, tiene que actualizar datos, o tiene que venir a pagar los impuestos, X y tal, le mando este enlace, por medio de este enlace usted nada más entra ahí, no tiene ni que venir aquí, hasta le suena lindísimo a uno. Entonces ya racionalizaron el proceso. Entonces, como ya fue sencillo para mí y yo sentí que fuera tan bonito, aprovecharon la presión de que tenía que pagar impuestos, tuvieron la oportunidad y lo racionalizaron. Entonces, si tenemos claro
que por medio de la prevención podemos identificar todo eso, realmente vamos a estar protegidos. Perfecto, y aquí me entra una pregunta también. eh, ¿Qué tiene que ver, verdad, la educación financiera en todo este tema? ¿Sí, sí es importante? Realmente sí, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir que son mundos totalmente Ajá. diferentes, pero van directo o van juntos, van Ujú, tomados de la mano, ¿verdad? Porque una buena educación financiera nos va a dar herramientas sobre el uso y conocimiento de mis productos financieros. Si yo no llego a conocer mis productos financieros, ujú, no llego a saber realmente cuáles son las formas en que puedo ser estafado, ¿verdad? ujú, Porque si yo tengo por ejemplo, una buena práctica de educación financiera es llevar un control de mis gastos. ujú, ¿Cuál es una buena forma de llevar el control de mis gastos? Estar accediendo a, por ejemplo, en este caso, en Caja de Ande Digital, estar ujú, accediendo y revisando los movimientos. ujú. Esto por temas de presupuesto, pero también me va a ayudar para ver si estoy siendo susceptible o estoy siendo sujeto a Exacto. movimientos no autorizados. Ah, ok, entonces sí tiene muchísimo Sí, claro. que ver y también de aprovechar también y decirle a la gente que dentro de todas las herramientas que Caja de Ande les ofrece, ¿verdad? Siempre estar de la mano con la educación financiera. Entonces creo que Ujú. es un muy buen consejo. Aparte de que la herramienta de Caja de Ande Digital realmente tiene sistemas de identificación Ujú, robustos, ¿verdad? Tenemos la biometría, exacto. tenemos el uso de llave digital, entonces es importante que también ustedes conozcan y Ujú, aprendan sobre el uso de esas herramientas, ¿verdad? ujú. Porque precisamente de nada nos sirve tener a disposición de ustedes esas herramientas si no tienen el conocimiento de las mismas. Entonces saquen el ratito, aprovechen y utilícenla, porque realmente es una herramienta muy segura que les va a permitir, primero, revisar todos sus movimientos de una forma ágil, pero también Ujú. estar protegidos. Exactamente, que es lo más importante para Ujú, nosotros, la es protección correcto. de ustedes. Ya para ir cerrando, Douglas, hay una frase muy interesante que dice, y la leo textual: el factor que diferencia un evento de fraude de un simple error es la intencionalidad. Acá nos podría explicar, Douglas, qué significa esto en términos sencillos y por qué es tan importante entenderlo. Ok, para mí es una frase desde el momento en que inicié todo ese tema de investigaciones y prevención de Ujú, fraudes, que para mí es la parte más importante, que a mí me ha marcado mucho. Realmente lo que marca la diferencia es la intención con la que vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Porque un error es una equivocación. ujú, Ya, y no lo hice adrede, no hubo ujú, dolo, como dice la ley, que dolo es ujú, hacerlo con ganas, me levanté con ujú, ganas de hacer algo. Y el fraude si hay un acto deliberado de engaño. ujú, Y ahí hago un ejemplo muy común que pasa. Me llegó un simpe, ujú, me llegó un simpe que yo no esperaba. ujú, Y me llamaron y me dijeron, ay, es que vieras que le hice un simpe y estaba malo. Vea, y ujú. estoy seguro que Nos pasa ha muy a pasado. menudo, Ujú, ¿verdad? Pero ahí es donde hay que aprender a diferenciar la ujú, intención de la persona. Porque, por ejemplo, si a mí llegan y me llama una persona y me dice, vea, don Douglas, es que yo le hice un simpe a usted y era por error, era para mi hermano, usted me puede devolver el dinero. Bueno, ujú, primero lo honesto es que yo devuelva el dinero, ¿verdad? claro. Pero yo le diría, el consejo, bueno, ya lo primero que hago es ingresar a mi sitio y reviso Ujú, realmente si a mí me ingresó el simpe, ujú, ¿verdad? correcto. Entonces ahí digo, no, ahí sí hay un error. Ujú, Pero si yo llego, ingreso y veo que no me llegó el simple, no, aquí está la intención ujú, de estafarme. exactamente. Entonces, siempre antes de realizar cualquier acción, es mejor cerciorarse si hubo una intención realmente o hubo un error. Es Ujú, revisar, es un detallito, es sacar un ratito más, un tiempito más para poder revisar eso, ¿verdad? Porque ujú, tal vez, como les digo, los defraudadores se aprovechan de que estamos en carrera, de que estamos haciendo oficio, claro. de que estamos Ujú, trabajando, de que tenemos que ir a dejar a los chiquillos a la escuela, al colegio, o en el caso de los maestros y maestras ujú, que son nuestros accionistas que están en clases todo el día, entonces ujú, ahí no pueden ni siquiera revisar el teléfono. Entonces, es sacar el ratito. Ahí en ese caso, mejor llegan y le digan, vea, yo voy a revisar, denme un segundito, yo voy a ujú, revisar si realmente, si me entró el simple, les devuelven el dinero. ¿Por qué? ujú. Porque todos estamos sujetos a un error. Claro, y en ese caso justamente que es algo que se ha dado mucho y escuchamos mucho a las personas decir que me hicieron un simpe que no era para mí, ¿qué es lo más recomendable? ¿Se procede igual haciendo la devolución del dinero por simpe móvil o es mejor a una cuenta, ¿verdad? Digitar la cuenta como tal o no hay problema? Ujú. Porque no hay manera de que ya a la hora de hacer la devolución, perdón, la devolución haya fraude. Y ahí el tema es más que todo, bueno, primero, como les digo yo, Ujú, verificar si el dinero ingresó, ujú, ver de qué el número ingresó y que cuando, si lo devolvemos al mismo número no habría problema porque habría un ok, titular. ujú, Igual yo le podría indicar,
deme el número de cuenta y yo le realizo el número de cuenta. Ahí tal vez hablaremos un tema de costos, si es en otra institución financiera. En el caso de Caja de Andes no hay problema porque Caja de Andes no le cobra a los accionistas por las transacciones que realicen, entonces podrían realizarlo en número de cuenta. Pero puede ser al mismo simple, si usted ya revisó, ya realmente me ingresó el dinero, realmente ya comprobé que ahí estaba, que es que uno siente, realmente uno siente cuando esas personas, fue un error. En ese caso sí, puede devolverlo por medio de SIMPE, ¿verdad? Ascenso contrario, sí pasa mucho con el tema de SIMPE, que ahí puede haber intención. Y un ejemplo claro, ya para ir terminando, pasa mucho cuando estamos vendiendo productos y nos dicen, nos llaman y nos escriben, vea Douglas, es que vi que usted está vendiendo camisetas y usted quiere vender. Y la mayoría de accionistas nuestros son emprendedores y uno sabe que andan buscando los inquitos, entonces dice, ay, sí, ya quiero vender la camisa, vamos a venderla. Y le dice, yo le hago el SIMPE. Y usted le dice, mándeme el comprobante. Y ellos le envían un comprobante y es un comprobante falso. Usted ya, obviamente, con la intención de dar un buen servicio, que sea rápido y todo, ya usted les mandó les mandó el producto, pero no verificó si realmente les había ingresado el SIMPE. Entonces también va a ir en esa línea. Realmente había intención de engañarte. Pero igual, saquemos el ratito, revisemos que el movimiento se dio y estamos seguros de que no vamos a ser sujetos de fraude. Muchísimas gracias, Douglas, de verdad, por toda la información. Quedémonos ahí con la palabra de que tengamos prevención ante todo, ¿verdad? Porque esta ley 108889 representa un respaldo importante para todas las personas, para las entidades financieras, pero también nos da ese sentido de responsabilidad compartida, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Les recordamos la palabra clave que teníamos para que nos la coloquen en los comentarios y agradecerle de nuevo a Douglas por el espacio y esperamos que hayan aprendido bastante de esta ley. Igual si tienen consultas, dudas, en Caja de Ande estamos para servirles siempre y recordemos siempre tener prevención. Muchísimas gracias por acompañarnos.